Es fácil decir, otra vuelta superlativa de Max Verstappen, pero en realidad es su primera pole adecuada, como señaló Christian Horner por radio en su vuelta de entrada. Desde el Gran Premio de Austria, increíblemente, bueno, no increíblemente porque Red Bull tuvo un tiempo bastante difícil en el verano y a principios del otoño en términos de agarre, eficiencia aerodinámica, equilibrio, lo que quieras llamar, perdieron el punto dulce. Y ha sido una dura segunda mitad del año para Max, pero todo cambió. En Brasil, en la lluvia y luego Las Vegas fue desordenado, pero estuvo bien. Y luego tenemos Qatar y él está en la pole para Qatar, habiendo lucido en ningún lado. Ayer, realmente, en términos de eficiencia aerodinámica general, agarre versus equilibrio versus velocidad máxima, y se notó un poco en la carrera sprint de hoy cuando se echó atrás en la primera vuelta para evitar a Carlos Sainz en la vuelta de apertura, perdió un poco de impulso, se quedó detrás de Pierre Gasly y Kevin Magnussen, pasó a Gasly, pero nunca pasó a Kevin Magnussen, solo giró alrededor. Sí, solo fue una carrera sprint. ¿A quién le importa realmente? Y el enfoque entonces obviamente estaba en la clasificación para el Gran Premio. Se hicieron algunos cambios al RB20. Tu suposición es tan buena como la mía. Sospecho que es por la altura de la suspensión. Tal vez la pista gane agarre. Pero curiosamente, en el circuito de Qatar tenemos la trampa de velocidad relativamente cerca de la línea de meta y es realmente interesante ver cómo se compararon los dos números en la clasificación. Pero antes de entrar en eso, echemos un vistazo a los resultados de la clasificación para que sepamos dónde estamos y exactamente qué sucedió. Así que es Max en la pole con 20.5 y George casi igualando ese tiempo de vuelta. Pero mientras hablo, podría haber algunos dramas porque George Russell ha dejado claro que en su vuelta de salida en su último juego en Q3 atrapó a Max entre las curvas 12 y 13, una parte rápida de la pista, séptima marcha normalmente, octava si eres Fernando Alonso en el Aston Martin, y tuvo que frenar de verdad y se salió de la pista y tal vez dañó el fondo. Y Max aparentemente iba demasiado lento. Bueno, he revisado las repeticiones de eso, he mirado los números y curiosamente el verdadero problema allí fue Fernando Alonso, quien acabó de mencionar que normalmente toma esa curva en octava, solo hizo una vuelta en Q3 porque no tenía más juegos de neumáticos blandos, salió hacia el final. Y en esa vuelta, al acercarme a las curvas 12 y 13, Max iba razonablemente rápido en quinta, sexta marcha, pero Alonso estaba en cuarta marcha, bajó a tercera a 131 kilómetros por hora y Max tuvo que frenar muy fuerte detrás de Alonso. Y luego, por supuesto, George Russell atrapó a Max y todo lo que vio fue a Max. Y esa fue la razón por la que está sucediendo. Así que creo que el argumento de Red Bull será, bueno, solo estábamos ralentizando detrás de Fernando, que también iba muy lento. Así que me sorprendería si Max recibe una penalización por eso. Y de hecho, podría ser Fernando Alonso quien sea llamado a comisarios. Quién sabe, siguiendo con eso, asumiendo que no hay cambios, es Max en la pole, George Russell a su lado. Carrera interesante. Será realmente interesante ver cómo se comporta el Mercedes con su desgaste de neumáticos durante la carrera. Lando Norris, quien ganó, realmente no ganó la carrera de sprint. Increíblemente se frenó justo al final para darle la victoria a Oscar Piastri, quien había estado remolcando con DRS para intentar alejarlo de George, dificultando el paso de George Russell. George había adelantado a Oscar muy temprano en la carrera, en la primera vuelta, de hecho, y pensabas, bueno, Lando solo está navegando aquí, pero de hecho se frenó y dejó ganar a Oscar, lo cual es muy dulce de su parte y muestra otro lado del carácter de Lando. Es un tipo realmente agradable, ¿no? Y solo está pensando, oh, bueno, ya sabes, Oscar me dio la victoria en Brasil. Es mejor que haga lo mismo a cambio, se lo debo. Me dio esos puntos allí, lo cual es muy bonito. Pero mi punto sobre todo esto no es Lando y Oscar, es la forma en que los gestionan al frente del equipo. Es muy, muy importante asegurarse de que el piloto que tiene la mejor oportunidad de ganar el campeonato no se vea diluido por el otro piloto. Sí, ayúdense mutuamente. Eso está bien, eso es genial. Sean grandes amigos, si quieren. Pero tienes que asegurarte de enfocarte en maximizar los puntos. Y eso no es lo que la dirección de McLaren ha hecho desde el Gran Premio de Hungría, en mi opinión. Y sigo manteniendo que los 37 puntos que Lando Norris podría haber llevado al Gran Premio de Las Vegas, el campeonato, imagina si el campeonato aún estuviera en juego y Lando hubiera ganado la carrera sprint hoy y Max hubiera quedado solo séptimo o sexto. Todos decían, wow, Lando Norris potencialmente va a ser campeón del mundo. Pero como no tiene esos puntos, todo es irrelevante, ¿no?
de todos modos. Esa fue la carrera sprint y ese fue el drama allí. Así que Lando Norris hizo un buen trabajo, 20.7, Oscar Piastri, 20.8, justo detrás de él, Carlos Leclerc, 20.8, Lewis Hamilton, 21.0, Carlos Sainz y luego Fernando Alonso. Sergio Pérez logró pasar a Q3. Increíble. De todos modos, volviendo a lo que estaba hablando en términos de lo que vimos entre la línea de meta y el radar de velocidad, veamos eso. Ese es el orden en el que se clasificaron. Así que Max Verstappen, mientras cruza la línea de meta 283 y luego acelera hasta 323, lo que es una diferencia de 40 kilómetros por hora en un espacio relativamente corto. El radar de velocidad está justo antes del área de frenado en la curva 1. George Russell es más rápido al salir de la última curva y por lo tanto lleva esa velocidad a través de la línea de meta 3 kilómetros más rápido, pero mira la diferencia en la velocidad máxima, 3, 2, 1, y la diferencia total es solo de 35. Ahora eso es significativo. Creo que probablemente ahí es donde Red Bull ha encontrado algo de ritmo desde la carrera sprint, porque pueden por supuesto hacer cambios en el coche como resultado de lo que sintieron en la carrera sprint antes de entrar en parque cerrado para la clasificación. Así que hay algo interesante. Eso, para mí, suma más eficiencia aerodinámica en el Red Bull de repente. Ahora puede que simplemente hayan bajado un poco el coche. Han logrado que el coche funcione un poco mejor en términos aerodinámicos. Normalmente eso perjudicaría tu velocidad máxima. Pero como puedes ver, el Red Bull se ve bien en términos de velocidad máxima. Solo Fernando Alonso es un poco más rápido en el Aston Martin. Él fue el más rápido en general. Lando Norris, 283. Igual que Max Verstappen al salir de la última curva, significativo. Sabemos lo bueno que es el McLaren en términos de su carga aerodinámica y su agarre, y solo acelera hasta 3.19, antes del radar de velocidad. Así que solo 36. Oscar Piastri, incluso peor, 34 es la diferencia. Carlos Leclerc y Carlos Sainz, aproximadamente lo mismo que Red Bull. Pero en la vuelta total no están allí, así que no tienen exactamente la misma eficiencia aerodinámica, pero tienen una ética similar. Si me sigues, y luego curiosamente en los últimos tres, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Kevin Magnussen, números muy similares podrías decir a Max Verstappen, excepto el tiempo de vuelta. Y por supuesto, el resto de la vuelta es significativo cuando lo computas en la eficiencia aerodinámica. Como estamos viendo aquí, eso también debe tenerse en cuenta, razón por la cual di primero los tiempos de vuelta, así que es bastante interesante, creo. Creo que la principal conclusión significativa de eso es que Red Bull tiene mucha eficiencia aerodinámica nuevamente, y si miras esa velocidad máxima, eso los pone en buena forma para mañana, mientras que Lando Norris y Oscar Piastri, relativamente lentos, en línea recta, pero por supuesto tendrán DRS. Así que eso no es un gran hándicap potencialmente, como lo sería si estuvieran en la parte delantera de la parrilla. Así que podrías decir que tal vez desde el punto de vista de McLaren es algo genial que estén en la segunda fila, no en la fila delantera. Volviendo al DRS, fue interesante después de la carrera sprint la cantidad de personas que se quejaban del tren de DRS en la parte delantera, con lo que quieren decir que el coche que está en segundo lugar está tan cerca del coche de delante que también tiene DRS. Y luego está George Russell, obstaculizado en P3 y no puede hacer nada contra Oscar Piastri porque tiene este beneficio continuo de DRS de Lando Norris. Y hubo un poco de discusión después sobre, y George planteó el punto, si deberían limitar el número de vueltas en las que puedes tener y usar DRS, en cuyo caso podrías hacer una estrategia. Y tal vez habría tenido una mejor oportunidad de adelantar a Oscar Piastri. Por supuesto, no había nadie allí sugiriendo que elimináramos el DRS por completo porque se da por sentado que tenemos que tenerlo como los badenes en la carretera. Pero reitero el punto, la forma de resolver este problema no es tener DRS en primer lugar, porque si miras eso, George Russell 321, Oscar Piastri 318, Lando Norris 319. Si no tuviéramos DRS, George Russell probablemente habría podido adelantar a ambos McLarens con un rebufo normal, saludable y natural si no hubiera DRS. Pero eso nunca se le ocurrió a nadie, no se le ocurrió a él y no se le ocurre a nadie más porque están acostumbrados a pensar tenemos que tener DRS, está ahí para siempre. Pero si realmente quieres facilitar los adelantamientos, deshazte del DRS. Eso es lo que esos números me dicen. Y ahora pasemos a la vuelta de Max. Lo interesante de Max es que durante las tres fases de clasificación, Q1, Q2, Q3, solo usó 3 juegos nuevos de neumáticos blandos. Todos los demás usaron un mínimo de 4. Y a medida que te alejabas más en la parrilla, eran 4, 5, incluso 6 juegos de neumáticos tratando desesperadamente de entrar en Q3. Y lo realmente interesante de eso es que
Cuando llegamos a Q3, Red Bull tenía una estrategia completamente diferente a la de los demás. Ahora, si esa es la razón por la que Max pudo conseguir la pole, por supuesto, entra en el arte oscuro de la dinámica y la ciencia de los neumáticos. Pero lo que realmente sucedió fue que Max básicamente se quedó fuera los primeros minutos de Q3, mientras que toda su principal oposición salió con uno de los primeros de dos nuevos juegos de neumáticos blandos y marcó un tiempo. Y Max salió cuando todos ellos entraron al final de ese primero fase, salió con la intención de usar solo ese juego, neumáticos blandos nuevos, y tal vez le faltaban, y tal vez tuvo que hacerlo, quizás fue fuerza mayor, no lo sé, pero solo usó ese juego, y fue interesante cuando hizo su primera vuelta rápida, cuando la pista estaba bastante vacía, fue un 20.620. Y en ese momento eso lo colocó en P2 detrás del 20.575 de George Russell. El ingeniero de Max se comunicó por radio para decir, buena vuelta Max, teniendo en cuenta cuánto combustible tienes en el coche. Y si lo hizo, solo para molestar a los demás. No lo sé, en ese momento estaba pensando, bueno, solo está molestando a todos. Y luego pensé, no, en realidad va a quedarse ahí afuera ahora, va a quedarse con ese juego de neumáticos y vas a hacer otra, vuelta de empuje realmente fuerte justo al final. Y es exactamente lo que hizo. Así que logró dos vueltas muy rápidas con ese juego de neumáticos, mientras que todos los demás en el top 10 en Q3, aparte de los que estaban atrás, que se habían quedado sin neumáticos, pero estamos hablando de los oponentes clave, los corredores clave, los que están al frente, todos los demás usaron dos juegos. Y si los miras, fue bastante difícil en el segundo juego, en esos últimos minutos, conseguir un tiempo. George había hecho un 20.5 y luego en su segunda vuelta hizo un 20.8. Ahora tal vez dirá, oh, eso es porque me salí de la pista y dañé el fondo con todo ese asunto de Max Verstappen. Bueno, estoy seguro de que eso es lo que dirá. Max hizo un 20.6 y luego su siguiente vuelta, la última, fue un 20.520 para tomar la pole de George. Lando Norris salió con dos juegos, pero en su primer juego no logró hacer ninguna vuelta. Tráfico o cometió un error, no lo vio y luego entró y puso otro juego. Y ese fue su tiempo de P3, 20.7. Oscar Piastri, 21.1. En su primer juego bajó a 20.8. Carlos Leclerc, 20.885. En su primer juego, 20.852 en su segundo. Así que la pista no parecía estar volviéndose más rápida. Y lo que pienso, y Carlos Sainz de manera similar, 21.042, 21.041. Y son dos vueltas diferentes con dos juegos de neumáticos, mientras que Max estaba en ese único juego, y creo que en los minutos finales de Q3, con la pista aparentemente un poco más lenta, la forma de obtener la perfección del coche era tener la segunda vuelta de ese único juego de neumáticos, llámalo el ciclo de calor, llámalo de otra manera, pero Max lo hizo absolutamente bien al usar ese único juego en Q3. Como digo, si eso fue juicio, si eso fue suerte, no lo sé. Pero es realmente interesante ver eso y escuchar cuán estable pensaba que estaba el coche en su especificación de clasificación en comparación con ayer. Así que un brillante trabajo de Max y Red Bull para anticipar lo que iba a suceder a continuación y hacer la vuelta como lo hicieron. Solo volviendo a revisar algunos de los otros tiempos, sí, relativamente decepcionante para Ferrari. Pero dije la semana pasada, antes de Vegas, de hecho, que no iba a ser un gran circuito para ellos aquí. Hay demasiadas curvas largas, rápidas y de velocidad media para que Ferrari esté allí. De punto dulce, Lewis Hamilton 21.0, George Russell 20.5. Bueno, Lewis llegó a Q3 hizo un buen trabajo, pero a medio segundo de distancia. Siempre parecía estar a medio segundo de distancia. Así que, no sé. Es un poco triste ver eso realmente, porque estoy seguro de que en su propia mente, a su manera, Sopa está haciendo el mejor trabajo que puede. Todos los ingenieros y mecánicos realmente trabajando duro de la manera habitual, pero simplemente no está sucediendo para Lewis. Hay algo ha fallado. Y es una pena verlo. Bueno, es una pena verlo. Carlos Sainz prácticamente el mismo tiempo de vuelta que el chico que lo está reemplazando en Ferrari, 21.0, justo detrás de él. Sí, una sesión de clasificación un poco decepcionante para Carlos Sainz en esta ocasión. Creo que el Ferrari, como digo, en estas condiciones no fue genial. Y un gran reconocimiento a Carlos Leclerc por sacar lo mejor de ello. Pero la diferencia entre los dos, muy, muy pequeña. Fernando Alonso en general hizo un muy buen trabajo. Como digo, él, de manera única, estaba tomando la curva 12 en octava marcha, lo cual es bastante impresionante si lo piensas. Y luego, curiosamente, bajando a séptima mientras descendía la colina hacia la siguiente curva, pero flotando en octava, el clásico Fernando Alonso, realmente bonito, 21.2. Mira dónde está Lando Stroll, 21.9. Así que eso es un poco más saludable, eso es un poco de donde debería estar.
Desde el punto de vista de Fernando, Sergio Pérez, como digo, finalmente se organizó. Tuvo una carrera de sprint terrible corriendo al final del grupo. Ahora creo que también hicieron algunas pruebas de alerón delantero. Quizás hubo cambio en el alerón delantero que probaron en Pérez en la carrera de sprint y fue en beneficio de Max Verstappen, un trabajo en equipo gran. Lando y Oscar tomen nota, así que Sergio definitivamente cumplió su papel, si ese es el caso, pero de todos modos llegó a Q3, así que no deberíamos ser demasiado sarcásticos al respecto. Kevin Magnussen ha estado conduciendo bien todo el fin de semana hacia el final de su carrera en la Fórmula 1, lamentablemente, 21.5, muy bueno. Pierre Gasly, un poco decepcionado por no entrar en Q3, bueno, muy decepcionado después de los recientes fuegos artificiales de Brasil y Vegas. Guan Yu Zhou y Valtteri Bottas, muy buen trabajo en los Saubers. Están haciendo lo que normalmente veríamos a los coches de Visa Cash App, los coches B, haciendo sobre tomar ese lugar y cambiar, como hemos visto a menudo en este actual reglamento de Fórmula 1. Cuando no lo han acertado, el punto óptimo es tan esquivo que un fin de semana lo tienes y otro fin de semana no. Y esta vez, obviamente, el Sauber no está tan mal. Yuki Tsunoda hizo un mejor trabajo que Liam Lawson, pero dicho eso, Liam Lawson, muy molesto con lo que pensó que era Fernando Alonso, y el ingeniero rápidamente lo corrigió. Dijo, no, fue Lando Stroll quien se echó atrás justo frente a ti en su vuelta de entrada. Entonces, interesante que Lawson no supiera eso. Estoy pensando si eso es significativo o no. La mayoría de los pilotos, quiero decir, en mi experiencia, Nigel nunca realmente sabía. Sabía que era uno de los coches azules, uno de los coches rojos. Nunca sabía a quién estaba siguiendo. Carlos fue muy bueno. Carlos conocía a cada piloto, posiblemente en los días en que podía ver el casco, no lo sé. Pero de todos modos pensó que era Fernando, pero en realidad era Lando Stroll. Sorpresa, sorpresa. Williams no está bien, 22-3, Alex Alonso Colapinto, 22-5. 2 décimas no está mal desde el punto de vista de Colapinto, pero desde el punto de vista de Williams no está bien en absoluto. Nico Hülkenberg, sí, seguían diciendo, oh, intentamos algo, no funcionó, bla, 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 así que eso fue todo, y Esteban Ocon nunca pareció estar en la pelea. No sé cuál era el problema allí, así que sí, Max Verstappen, wow, sí puede ponerse delante. Lando usó un después de la carrera sprint diciendo lo agradable que era estar liderando la carrera y no estar en la turbulencia o aire sucio de nadie. Y dijo lo hermoso que se siente eso. Y en teoría, supongo que eso es lo que Max Verstappen va a sentir mañana mientras saca su ventaja normal, asumiendo que hace un buen inicio, que estoy seguro de que lo hará, y cuida sus neumáticos y trata de extender los stint. Esta es una carrera bastante física. La temperatura sigue sorprendentemente fresca, que es una de las razones por las que creo que el Mercedes sigue yendo muy bien. Pero es un circuito bastante físico. Max estará bien. Lando también diciendo una pequeña frase diciendo, oh, necesito ir al gimnasio un poco más. Eso es clásico de Lando. Es un buen tipo, ¿no? Un tipo tan agradable. Puedo pensar en nadie que hubiera dado esa victoria a su compañero de equipo solo por lo que sucedió en Brasil. Cuando tomas la imagen general de lo que ha sucedido en el campeonato este año y lo que Oscar le hizo a Lando al entrar en la segunda chicana en Monza, por ejemplo, solo como un ejemplo, y la victoria de Lando, que se perdió en Hungría. De todos modos, no volveremos a ese camino, hemos dicho suficiente, así que ahí lo tenemos, Max Verstappen en la pole, por delante de George Russell. Es una buena parrilla, ¿no? Red Bull, Mercedes, los McLarens y luego los Ferraris y Lewis Hamilton. No está nada mal. Y Fernando Alonso también ahí. Así que ahí lo tenemos. Un gran agradecimiento a Jetcraft, a OEM Exclusive y por supuesto a Track Ninja por su apoyo a este canal y a ti por ver. Nos vemos mañana.